Bueno, seguimos con el texto de Ludmer, este texto tan sintético, tan condensado, ¿no? Que como que le faltaría desarrollo por momentos, tenemos que estar con cada párrafo pensándolo. Ahí prácticamente como si fuera una pura superficie, decíamos, en consonancia con los temas que está tratando, esta idea de la categoría de realidad reformulada, ¿no? Entonces veíamos sobre todo la idea del fin de la autonomía, el fin de la especificidad de cada lenguaje. Fíjense lo que dice en el apartado 4, ¿no? Dice, el fin de una era en que la literatura tuvo una lógica interna y un poder crucial, el poder de definirse y ser regida por sus propias leyes con instituciones propias. Acá el intertexto fundamental es Bourdieu, son las reglas del arte de Bourdieu, esta idea de campo que él desarrolla prácticamente en todo su armado teórico, y que viene Ludmer y dice, bueno, eso nos sirve más para pensar el presente, esta posición bastante extrema, ¿no? Dice, autonomía para la literatura fue especificidad y autorreferencialidad y el poder de nombrarse y referirse a sí misma, y también un modo de leerse y de cambiarse a sí misma. Otra vez, la idea de ruptura básicamente con la modernidad. Podríamos inscribir el texto de Ludmer en esta línea de ruptura radical que veíamos sobre todo en algunos textos de la Unidad Cero. Y bueno, en este párrafo aparece esto que le decía yo, la caída de los postulados de Bourdieu según los preceptos de Ludmer. Me parece que esto es quizá la operación más temeraria de Ludmer. Yo pienso sobre todo en el Affaire Kachagian, esta situación dentro del campo de la literatura, porque no puede ser llamado de otra manera, ¿no? Pablo Kachagian lo que hizo fue tomar un cuento de Borges, le agregó algunos párrafos y lo transformó en una nouvelle, hizo un experimento básicamente en la línea de la tradición de las vanguardias históricas, y María Kodama, que tiene los derechos de autor de Borges, porque son textos que no pasaron los 70 años, entonces no están en dominio público, lo que hizo fue hacerle juicio por derechos de autor a Kachagian, invocando un poder externo al poder de la literatura, a estas lógicas internas que habilitaban a Kachagian a hacer un experimento en términos estéticos. Bueno, lo que pasó fue básicamente que todo el campo literario se alzó a favor de Kachagian en un desagravio que se produjo en la Biblioteca Nacional, escritores de derecha, de izquierda, con todas sus diferencias políticas. Lo que sacaron a relucir fue cierta lógica interna de esto que yo decía, no puede ser llamado de otra manera que como campo literario, que nosotros podríamos ser extensivo al campo estético, al campo artístico en general. Entonces Ludmer dice, esto no juega más en el pensamiento contemporáneo, pero yo creo que es uno de los puntos más discutibles, y también es uno de los puntos más extremos y temerarios. Por eso decíamos lo que estábamos diciendo, ¿no? Dice, la situación de pérdida de autonomía de la literatura o de lo literario es la del fin de las esferas o del pensamiento de las esferas, ¿no? Esto básicamente es equivalente a decir que la teoría sociológica de Bourdieu nos sirve para pensar el presente. O sea, básicamente esta es una posición de Ludmer, una posición que yo creo que hay que revisar. El intertexto con Bourdieu aparece explícitamente ahí en el apartado 5, ¿no? Dice, es el fin de las luchas por el poder en el interior de la literatura, el fin del campo de Bourdieu. Ahí está nombrado explícitamente, que supone la autonomía de la esfera, dice, ¿no? Porque se borran formalmente y en la realidad, entre comillas, esa realidad que es más bien una construcción mediática, dice, se borran las identidades literarias que también eran identidades políticas, ¿no? Acá parecería el Ludmer decir, todo es lo mismo, ¿no? Hay como una posición un poco trosca, ¿no? Al interior de lo que sería el pensamiento estético contemporáneo. Ahora, de esta posición que políticamente, en términos teóricos, yo creo que es discutible para pensar lo que está proponiendo Ludmer, aparece esta idea de la pérdida del poder crítico del arte contemporáneo. Es decir, la pérdida del poder crítico del arte contemporáneo estaría subordinada a esta idea de todo es una sola gran cosa, estamos al interior de una gran masa construida económico, mediáticamente, y no podemos operar contra eso, ¿no? Entonces dice Ludmer, la literatura posautónoma perdería el poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la literatura como política
propia, específica, ¿no? Este es el pasaje de la modernidad a la posmodernidad, básicamente, porque yo creo que muchos pasajes del texto de Ludmer permiten establecer un diálogo con muchas zonas que fuimos recortando de otros textos teóricos, sobre todo de la unidad cero, ¿no? Se inscribe en determinada línea de pensamiento. Dice, es posible también que ese poder o política ya no pueda ejercerse hoy en un sistema, realidad entre comillas, que no tiene afueras, ¿no? Es decir, la pérdida de poder crítico de la literatura tiene mucho que ver con esta reconfiguración de la categoría de realidad que veíamos en el video anterior, ¿no? Entonces, Ludmer un poco proclamaría la pérdida de poder político de la literatura como desvío formal al interior de la lengua, ¿no? Un poco para pensar en términos bartesianos, digo, así lo ha pensado Barthes o el formalismo ruso, y nosotros podríamos traducirlo para pensar en términos del arte en general, que Ludmer proclamaría un estado de cosas que inhabilitaría el poder político del arte como desvío al interior de las formas tipificadas, ¿no? Como desvío formal al interior de las formas tipificadas, básicamente porque no hay un desvío posible, no hay hacia dónde desviarse, no hay un afuera, ¿no? Es decir, estamos todos adentro de esta gran masa amorfa en la cual se han perdido las fronteras internas. Entonces no podemos producir un desvío, no podemos producir una operación, básicamente, ¿no? Un poco esa sería la idea de Ludmer, que aparecería como diagnóstico de la realidad contemporánea, de la realidad económico-mediática contemporánea sobre todo, ¿no? Ahora, esta pérdida de poder político va a terminar condensada en esta categoría que yo decía, sí me parece productiva para pensar determinadas textualidades contemporáneas, que tiene que ver con el régimen de la ambivalencia, ¿no? Dice, su régimen político es la ambivalencia. Es decir, básicamente la pérdida de poder crítico significa que ya no se puede pensar en un arte negativo 100% explícitamente, como determinadas expresiones, no sé, hace 40, 50 años, pienso en el arte de los medios, pienso en un arte panfletario donde se escribían esos manifiestos contra la coyuntura del momento, se tomaban situaciones de la industria azucarera, de la explotación en Tucumán, y con eso se construían las performances o se trataba de ir contra el Instituto Di Itela y se armaba una bienal de arte contemporáneo alternativa. Esa posición tan política, tan programática de un momento histórico, según Ludmer, ahora no se puede dar. En todo caso, lo que hay es un régimen ambivalente, ¿no? Es decir, textualidades que son negativas y afirmativas al mismo tiempo. No se puede ser negativo 100%, ¿no? Porque esas textualidades están siendo producidas al interior de ese aparato simbólico que un poco describía Flusser, y en algún punto quedan encerrados, ¿no?, en esa interioridad. Así que bueno, hasta acá seguimos viendo algún desarrollo tratando de llegar a cierta profundidad con respecto a estos conceptos que son muchos y que aparecen en este posteíto tan sintetizado. Hacemos otro respiro, yo decía, es un artículo que pide un respiro más seguido, hacemos otro respiro y terminamos con un videito corto en la tercera parte de esta serie, de esta lista de reproducción.